Ayúdanos, Padre, en esta semana, Señor. Padre, que hemos tenido, Señor. Hoy, Señor, es otro día de servicio, Padre, y venimos a alabarte, Señor. Amén, aleluya. Venimos a adorarte, Padre, Sí, somos venidos, Señor, gloria a en esta Dios. tarde. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Hijo amado. Amén. Y amén. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Vamos a ir a la Biblia. Amén. Vamos a ir a nuestra escritura. Vamos a ir a una escritura que hemos tomado por mucho tiempo, hermanos. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Apocalipsis capítulo 5, cuando Amén. esté ahí, alabe a Dios con un amén. 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 Gloria a Dios. Dice su palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén, aleluya. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Amén, Dios aleluya. de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Padre celestial, hemos leído tu palabra, Señor, en esta tarde. Que la dulzura de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, pueda moverse en nuestros corazones, Señor. Tú eres el invitado de honor en esta tarde, Padre. Tú eres el dueño de esta fiesta, Amén, Señor. Señor. Padre, porque como leímos en tu palabra, Señor, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, Amén, Señor. aleluya. De todo linaje, pueblo y nación, de todo Amén. tribu, Señor Jesús. Nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes, Aleluya. Señor. Y reinaremos contigo aquí en la tierra, Amén, Padre. Señor. Ayúdanos en esta tarde, Padre, a darnos la libertad, Señor, Amén, aleluya. del Espíritu Santo, Señor, para abordar estas cosas Sí, Señor. que hemos tocado, Señor, en algunas ocasiones, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Aleluya. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Hermanos, pueden ponerse cómodos. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, en esta tarde. Amén. Amén. Hablar un poquito acerca de este libro, Apocalipsis capítulo 5. Amén. 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 Aleluya. En muchas ocasiones lo hemos abordado a través de los años. Amén. Así es. Y en lo que a mí respecta, es una de las escrituras que a mí me gusta bastante. Amén. Es algo sobre lo cual se nos ha abierto en nuestros días. Aleluya. Es algo que este libro realmente, dijo el hermano Branham que este libro solamente era para la novia. Amén. Amén. Este libro de Apocalipsis realmente es el libro profético que nos tocó vivir a nosotros. Amén. Así es. Amén. Aleluya. Apocalipsis, el hermano Branham dijo que la palabra Apocalipsis significa quitando el velo. Amén. Que es una cosa, dijo el hermano Branham, como un escultor cuando él ha hecho una obra y él la tapa, la cubre. Y el hermano Branham dice, pero llega el tiempo cuando ese escultor muestra su obra y quita el velón que estaba tapando esa obra. Entonces Apocalipsis realmente es uno de los libros que nos tocó a nosotros. El hermano Branham dice que este libro solamente sería para un pueblo especial. Amén. Amén. Yo creo que todos los demás libros
libros son libros especiales, Amén. pero el libro que nos tocó vivir a nosotros fue este libro. Amén. Amén. Porque en este libro, dijo el profeta de Dios, se encuentran los misterios que a través de las edades fueron dejados sueltos, que ningún reformador a través de las edades, desde Pablo hasta este día, dijo el profeta, aún ellos cuando trajeron su mensaje dejaron muchas cosas sin resolver. Amén. Muchos misterios tales como el bautismo en agua. Cómo es que hasta nuestra edad, hasta la edad pentecostal, el nombre de Jesús fue revelado al pueblo. Antes de eso, el hermano Branham dice que aún Martín Lutero, cuando salió del catolicismo, todavía traía enseñanzas de la Iglesia Católica. Porque aún Martín Lutero todavía rociaba a los niños. Todavía Martín Lutero, dice el hermano Branham, bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aún con todo y eso, ellos fueron salvos. Amén. Porque fue la revelación que a ellos les tocó vivir en su vida. Pero hermanos, no fue sino hasta en nuestra edad cuando todos los misterios a través de las edades tuvieron que ser juntos. Tuvo que venir un profeta en el tiempo de la tarde para tomar cada cosa que los reformadores no pudieron revelar y traer la palabra perfecta para este libro. Entonces Apocalipsis capítulo 5 dice el hermano Branham, ese libro que está desenvolviendo el plan de redención. Y el plan de redención está aquí en Apocalipsis capítulo 5. El hermano Branham dice Apocalipsis capítulo 5 es Dios desenvolviendo el plan de redención a su novia. Porque solamente la novia va a poder mirar el plan de redención. Nadie fuera de la novia va a poder mirar el plan de redención, el plan original de Dios. ¿Cómo es que a través de las edades, cómo es que a través de los años, si usted se va a las enseñanzas del séptimo ángel, usted se va a dar cuenta que no fue sino hasta en nuestra edad cuando el hermano Branham empezó a revelar cosas sobrenaturales? Amén. Muchos hombres trataron de interpretar la palabra. Aún yo me he admirado en ciertas ocasiones cuando he leído como las concordancias del doctor Scofield, cómo es que él en muchas cosas le acertaba la palabra. Pero llegó el tiempo cuando el hermano Branham dijo, el doctor Scofield dijo, tiene cosas buenas en la Biblia. Dijo, pero hay cosas que no cuadran con la escritura. Pero realmente ese hombre tenía, al escribir esta palabra, tenía visión. Amén. Si usted se va al libro de los Levíticos 23, se va a encontrar que en las 7 fiestas exactamente le pegó al blanco. Porque aún el hermano Branham tomó citas y aún tomó referencias del doctor Scofield. Pero hermano, aún con todo y eso, la revelación de la palabra no vino a ese hombre. Tuvo que venir al séptimo ángel para poder ligar todos los cabos sueltos y traer las obras aún del Nuevo Testamento a un cumplimiento en nuestra edad. Amén. Ahora Dios está revelando el plan de redención a su novia. Y el hermano Branham dice cómo este libro de Apocalipsis es un libro para una novia. Amén. Es el desenvolvimiento o es la revelación dada a un pueblo justo antes de la venida del Señor Jesús para prepararse para el rapto. Amén. Miren, Apocalipsis capítulo 5. Aleluya. Nosotros encontramos en este libro cómo es que el hermano Branham empieza a relatar acerca de esto. Toda escritura, déjeme decirle algo esta tarde, toda escritura realmente está ligada a este libro de redención que está en Apocalipsis capítulo 5. Amén. Toda escritura está ligada a este libro. Porque una cosa, dijo el hermano Branham, los sellos serán abiertos. Dijo, la revelación ha sido dada. Dijo, pero esa revelación, dijo, tiene que ser revelada individualmente al creyente. ¿Por qué la revelación de la palabra? Ahora nosotros tenemos este libro. ¿Cuántos tienen este libro? Si alguien no tiene este libro, yo tengo uno adicional en casa. Pero en este libro, usted se va a encontrar cómo es que el hermano Branham, aún en la introducción de las páginas, el hermano Branham escribió esto. Y dijo, este libro es dedicado a la novia de Cristo. Porque realmente este libro es la revelación de la palabra. Hermano, todo el tiempo, aún Dios esperó el tiempo para que este libro fuera revelado. A través de las edades, a través de los años, desde Adán hasta este día, Dios esperó este tiempo. Dios aguardó
séptimo ángel tendría un ministerio más allá de cualquier hombre desde los días de Enoc hasta este día, con excepción de Jesucristo. Porque si usted se va a la Escritura, se va a dar cuenta que en los días de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hizo grandes cosas. Levantó muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios, hizo muchas cosas. Pero aún si usted se fija, el hermano Branham dice en los días de Jesús, dijo, Jesús hizo obras sobrenaturales, tales como convertir el agua en vino. Eso es esos son los milagros menores que Jesús empezó a hacer, como convertir el agua en vino en las bodas de Cana. Entonces usted se va a dar cuenta cómo a través del ministerio de Jesús llegó el tiempo cuando el Señor Jesús un día tenía una multitud de 4,000. Amén. Y usted se va a dar cuenta que después tenía otra multitud de 5,000, sin contar mujeres y niños. Amén. Pero entre ellos, dice la Biblia, venía un joven que tenía 2 peces y 5 panes. Amén. Y la Biblia dice que cuando los discípulos vinieron ante Jesús le dijeron, maestro, despide a la gente, dijo, porque se hace tarde, dijo, y nosotros no tenemos para darles de comer. Y el Señor Jesús dijo, pero vosotros dale, dijo, pero ¿cómo? Dijo, no tenemos nada, solo se encuentra un joven que tiene 2 peces y 5 panes, y eso es una comida para llegar a su noche de un niño. Y el Señor Jesús dijo, traéndolos para acá. Y cuando le pusieron los peces y el pan, la Biblia dice que Él oró y los bendijo. Y cuando sacó los peces y sacó los panes, volvió a meter las manos y volvió a sacar peces. Y volvió a sacar panes. Y eso lo hizo una tras otra vez. Y el hermano Branham dice que después de que hizo eso, tomó el pan, tomó el pescado y se los dio a los apóstoles. Y después de que se los dio a los apóstoles, ellos se los repartieron a la gente. Jesús dijo, ponerlos en grupos de cierta cantidad en un lugar, en otro, dijo, y ustedes mismos darle de comer, porque eso mostró que en el tiempo de la tarde iba a haber un pueblo, iba a haber hombres, a los cuales Dios iba a multiplicar el alimento y se los iba a dar a aquellos hombres fieles de Dios, y el ministro se lo iba a dar a la gente. Amén. Entonces usted se va a dar cuenta que esas obras son cosas sobrenaturales. Pero el hermano Branham dice, en el ministerio que Dios me dio, no por alabarse el mismo, pero en el ministerio que Dios me dio, dijo, ahora Jesús tomó algo creado, que ya estaba creado para multiplicar de ello. Dijo, pero en mi ministerio, dijo, de donde no había absolutamente nada, dijo, Dios pudo traer cosas. El ministerio del séptimo ángel es aquel que estaba cumpliendo las obras mayores. Por eso Jesús en San Juan 14 dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Ahora sabemos que Él fue Él. Siempre Dios estaba tratando de traer un nombre personal. Un Él, alguien que cumpliría esa escritura. Aún cuando Jesús venía bajando de la montaña y tuvo hambre y miró aquella higuera, la Biblia dice que Él fue y la higuera no tenía su fruto. Y Jesús le dijo, nadie coma de ti desde este día. Y la maldijo. Días después, cuando el hermano Branham dice, la higuera empezó a secarse. Dijo, la muerte entró. ¿Dónde? Dijo, de las raíces. Y cuando ellos regresaron, los discípulos se asombraron y dijeron, mira, la higuera que maldijiste, dijo, se ha secado. Esas eran cosas sobrenaturales, pero en nuestra edad tuvimos una vez más la manifestación de Dios en la tierra, cumpliendo estas cosas. Porque, hermano, era el tiempo. Dios reservó precisamente este tiempo. Dios reservó esta edad y reservó un hombre para poder revelar este libro. Ahora en este libro encontramos el plan de redención. Aleluya. A mí me gusta hablar acerca del plan de redención. Aleluya. Son cosas que a nosotros, al menos en lo personal, son cosas que uno puede ver por la gracia de Dios. Porque son cosas, hermano, que en ningún otro lugar pudimos haber aprendido sino en este mensaje. El hermano Branham dice, esta palabra, esta Biblia, es la única que te dice a ti
de dónde vienes? Amén. ¿Qué estás haciendo aquí en la tierra? Dijo, ¿y a dónde vas? Amén. Esta palabra. Pero, hermano, la gente tiene esta palabra. Pero cuando usted puede tomar la palabra y el mensaje a la misma vez, eso le va a decir a usted de dónde vino. Amén. Realmente, ¿qué está haciendo en la tierra? ¿Y hacia dónde va? Amén. ¿Por qué? Porque se nos está desenvolviendo el plan de redención. Amén. El plan original de redención. El hermano Branham dice que un día un hombre venía por la calle y dice el hermano Branham que este hombre, cuando él venía caminando por la calle, este hombre metió su mano en su saco. Y en su saco él traía una tarjetita que decía, ¿dónde pasarás tú la eternidad? Y después de que este hombre leyó esa tarjetita, dice el hermano Branham, algo aconteció en su corazón. Él nació de nuevo. Con su vida dio una vuelta a 90 grados. Hermano, ¿por qué? Porque el plan de redención estaba siendo revelado. Esa era una simiente. Había simiente en su corazón y realmente, hermano, la palabra tiene que ser revelada a la simiente. Amén. Así es. No puede ser de otra manera. La palabra tiene que golpear ese simiente. Si hay una simiente en el corazón del creyente, eso va a venir a vida. El hermano Branham dijo, aquellos hombres en los días de Jesús, cuando ellos miraron las cosas que él estaba haciendo, aquellos maestros dijeron, este hombre es un Belcebú. El hermano Branham dijo, los hombres no tenían ninguna representación en el cielo. No había simiente en ellos. Ellos eran la oscuridad en sus corazones. Allá no había simiente. Pero aquella mujer junto al pozo, dice el hermano Branham que tan pronto escuchó la señal mesiánica y eso brotó a vida. Porque el hermano Branham dice, en ella, dijo, a pesar de que por fuera, dijo, ella estaba en la oscuridad. Dijo, dentro de ella, dijo, había una simiente que había sido puesta desde antes de la fundación del mundo. Y tan pronto Jesús le dijo, ve y trae a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Dijo, has dicho la verdad. Porque 5 maridos has tenido, dijo, con el que ahora vives, dijo, no es tu marido. Y esta mujer, el hermano Branham dijo, judíos y samaritanos esperaban a un Mesías. La mujer dijo, sabemos que el Mesías vendrá. Dijo, y cuando Él venga, Él nos declarará estas cosas. Porque esa es la señal del Mesías, esa es la señal mesiánica. Y ella le dijo, pero tú quién eres. Porque Él estaba ordenando algo que iba a suceder en sus días. Y ella dijo, yo soy el que habla contigo. Y entonces ella pudo reconocer que el Cristo, aquel del cual los profetas hablaron, estaba en la casa. El hermano Branham dice que cuando Pedro era un niño, aquel pescador analfabeta, dice el hermano Branham, que no podía ni firmar su propio nombre. Aquel hombre que se dedicaba a la pesca. Dice el hermano Branham que cuando Pedro era un joven, cuando él era un niño, dice el hermano Branham que por un espacio de 2000 años se había profetizado la llegada del Mesías. Y el hermano Branham dice que un día Pedro, su padre, su papá, se llamaba Jonás. Y el hermano Branham dice, este padre piadoso le enseñó a Pedro que algún día el Mesías vendría. El hermano Branham dice, Pedro, cuando él era un niño, dice, había ocasiones, dice, su padre era un pescador. Él fue dedicado a la pesca, él vivió de esa manera. Y el hermano Branham dice, cuando Pedro era un niño, dice que su padre piadoso lo instruyó en la escritura. Ese padre, dijo, le enseñó a él que algún día el Mesías vendría. Dice el hermano Branham que aquel hombre piadoso se sentaba fuera de su casa y tomaba a Pedro y lo sentaba sobre sus piernas. Y dice el hermano Branham que este padre piadoso le decía, Pedro, el Mesías un día va a venir. Fue profetizado, le empezaba a citar escritura. Y dice que el hermano Branham que le decía a Pedro, si yo no vivo para verlo, dijo, si no sucede en mis días, dijo, sucederá en los tuyos. Dijo, mira Pedro, cuando el Mesías venga, dijo, él hará estas cosas. Él hará, Moisés dijo, profeta como yo levantará el Señor. Y toda alma que no escuchara este profeta
así es. Y lo empezó a instruir y le empezó a enseñar qué señales traería el Mesías. Aleluya. Y la Biblia dice que un día el hermano de Pedro se encontró con el Mesías. Y un día Pedro llegó ante él y Jesús volvió y le dijo: Simón, hijo de Jonás. Y el hermano Branham dice: ¿cómo supo Jesús el nombre de Pedro y el nombre de su piadoso padre que había partido hacia tiempo? Eso, dijo el hermano Branham, causó algo en el corazón de Pedro. Eso, aquellas enseñanzas de su padre piadoso, dijo, hicieron efecto. En su corazón hicieron efecto y él se dio cuenta que el Mesías había llegado. Hermano, la palabra está siendo revelada. Amén. A una novia. Dios está revelando el plan de redención. Apocalipsis capítulo 5 encierra muchas cosas. Apocalipsis capítulo 5 encierra todo el misterio del plan de redención. El hermano Branham dice: el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono es el título de propiedad de los derechos de la vida eterna. Es el libro de la redención. Y cuando este libro es revelado, el plan original de Dios es traído a un pueblo. Y entonces nosotros podemos identificar realmente de dónde hemos venido. Aleluya. Amén. Eso el hermano, por eso Jesús dijo un día: Aleluya. dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Aleluya. Jesús dijo en aquel día, dijo, muchos se sentarán, dijo, pero vendrán muchos se sentarán, pero vendrán los hijos del reino, dijo, y los sentarán fuera. El hermano Branham dice: los judíos realmente ellos tuvieron su oportunidad de entrar, pero cuando el Mesías vino y lo rechazaron, dice el hermano Branham que entonces nosotros tuvimos una oportunidad de entrar y ellos fueron echados fuera. Entonces, ¿por qué el plan de redención tenía que ser traído para un pueblo especial? Amén. Yo creo que nos tocó vivir en el mejor tiempo. Aleluya. Tener el mejor mensaje de todos los tiempos. Así es. Amén. Amén. Yo creo que somos privilegiados en esta tarde. Amén. Por ver estas cosas en nuestros días. Amén. Si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado a nosotros, hermano, tal vez alguien más estaría en su lugar o en mi lugar. Amén. Pero Dios estaría llevando a cabo de una u otra manera su plan, su programa. Y yo creo que estamos en el programa de Dios. Aleluya. Hemos sido llamados al programa de Dios. Estamos viviendo en el programa de Dios. Amén. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Aleluya. Amén. Ahora Dios está revelando este libro de la redención y Dios se lo estaba revelando. Ahora quiero que se fijen algo. Apocalipsis capítulo 5 es el cumplimiento de toda escritura que está ligada a este libro de la redención. Mire, hermanos, déjeme decirle algo. El domingo pasado nosotros estábamos viendo cómo es que allá en el principio, cuando Dios estableció a sus hijos en la tierra, dice el hermano Branham que el hijo tenía que llamar a los hijos, o estaba supuesto a llamar a los hijos por medio del poder de la palabra. ¿Se acuerda de eso? Ahora, ese es el plan original de Dios. ¿Verdad que sí? Dios levantó a un hombre allá para que él pudiera hacer eso. Amén. Amén. Después de la caída, dice el hermano Branham que después de la caída, el título de la propiedad de la redención de los derechos de la vida eterna regresaron a manos del dueño original. Y el hermano Branham dice: Satanás con sus manos sucias dijo, no podía tomar este libro, tocar este libro. Dijo, la tierra pasó a manos de Satanás, pero el libro regresó a las manos del dueño original, lo cual es Dios. Y en Apocalipsis capítulo 5 se encuentra en las manos de Dios. Amén. Así es. Ahora este libro es muy importante para nosotros, lo hemos visto a través de los tiempos. Este libro es tan importante para nosotros y aún lo fue para Juan. Amén. Así es. Porque Juan sabía, dijo el hermano Branham, que si no había nadie digno de tomar el libro y de romper su sello, toda la creación estaba perdida. Amén. Así es. No iba a haber absolutamente nadie salvo.
¿Por qué, hermanos? Porque se requería un precio. Amén. Se requería a alguien que pudiera pagar ese precio. Ahora Dios es el Cordero provisional. Aleluya. Dios, dice el hermano Branham, Dios mismo tuvo que tomar nuestro lugar y venir a la tierra para poder pagar ese precio. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan entró en esa misión, él vio al Cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, si usted se va a dar cuenta que lo que Juan estaba viendo, dice el hermano Branham, es un símbolo, porque no hay corderos con 7 cuernos ni 7 ojos. Ahora, esto es un símbolo. Lo hemos enseñado. ¿Qué es lo que Juan estaba viendo? ¿Qué visión estaba viendo Juan de un cordero como inmolado con 7 cuernos y 7 ojos? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué es? ¿Qué visión está viendo Juan? ¿Qué cordero está viendo él? Ahora esto es un símbolo. El hermano Branham lo está conectando con un símbolo. Y sabemos que es un símbolo, porque realmente no hay corderos con 7 cuernos ni con 7 ojos. ¿Qué es lo que Juan está viendo? Es el desenvolvimiento. Es la revelación del plan de redención. Lo que Juan está viendo es la nube del 63. Juan está viendo aquella visión del cordero como inmolado. Usted dirá, hermano, la visión del 63, los 7 ojos y los 7 cuernos, la nube fue formada por 7 ángeles. Y ahí usted puede mirar en la fotografía que su cabellera fue formada por 7 ángeles. 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y aquí Cristo, el rostro de Cristo está en el centro, porque Cristo es el Cordero. Él es Jehová Jireh. Él es el Cordero que fue provisto para nuestra redención. Hermanos, si usted se va al cumplimiento de esta misión, usted se va a dar cuenta que en esa nube, ahora usted tiene la nube. Ya, pero usted sabe de qué estamos hablando. En esa nube, usted se va a dar cuenta que en esa nube hay un misterio que solamente está siendo revelado a la novia. Amén. ¿Por qué? Amén. Dice el hermano Branham cuando esta fotografía fue tomada. Dice el hermano Branham, ahora los fotógrafos la tomaron de esta manera, ¿verdad? El hermano Branham dice, bueno, y el hermano Branham estaba mirando esta fotografía y años más tarde el ángel del Señor le dijo, dale la vuelta a la derecha. Y cuando el hermano Branham le dio la vuelta, el hermano Branham pudo ver que esa nube era el Señor Jesucristo. Y el hermano Branham pudo identificar, ahora sabemos que esa nube realmente está hablando del término de una edad y está abriendo una puerta a otra edad. Amén. Está hablando de un entronque de tiempo. Está hablando del término de una edad. Es un entronque de tiempo. El hermano Branham dice esta fotografía. Cuando él estaba viendo, ahora esta fotografía realmente encierra muchas cosas, porque esto es Apocalipsis 5, este es el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 5, esto es el cumplimiento de Apocalipsis 17, pero también esto está hablando de Apocalipsis capítulo 4, porque si usted se va a la nube, usted se va a dar cuenta que el hermano Branham identifica a los 4 seres vivientes en esa nube. El rostro de león, el rostro de como águila volando, el rostro de buey, el rostro de hombre, y realmente ahí está. ¿Por qué? Porque si usted se va a Apocalipsis capítulo 4, usted se va a dar cuenta que Juan vio a uno sentado en el trono. Y el hermano Branham, cuando predica la revelación de Jesucristo, el hermano Branham dice, ¿qué es lo que está más cerca al trono? Dijo, los 4 seres vivientes. Dijo que rodean el trono, y cada vez que una ordenanza es ejecutada del trono, dijo, primero pasa por los seres vivientes. Entonces usted se va a dar cuenta que los 4 seres vivientes son los que están alrededor del trono. Primero del trono. Y Apocalipsis capítulo 4 los describe. Uno con rostro de león,
otro con rostro de hombre y otro con un águila volando. ¿Es cierto eso? Amén. Son 4 y en el centro está Dios, está el Cordero. Y cuando usted va a la nube, usted va a identificar esos 4 seres vivientes y el Cordero en medio del trono. Hermano, es el plan de redención dado a conocer a los hijos de Dios. Ahora, esta escritura realmente, hermano, es algo tremenda. Es algo maravilloso. Mire, si usted se va a la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 22, usted se va a dar cuenta que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Abraham es el padre de la fe. Dice el hermano Branham que aún cuando Pablo escribió acerca de Abraham, Pablo escribió y alardeó a Abraham a causa de su fe. Cuando fue escrito de Abraham, dijo, no fueron escritas sus fallas ni nada de eso. El hermano Branham dice, él escribió aquella gran fe que Abraham tenía. Y lo describe Pablo como el padre de la fe. ¿Por qué? La Biblia dice que este hombre, cuando Dios le mandó pedir a su único hijo, la Biblia dice que Abraham no se lo rehusó. Vaya a Génesis 22 cuando llega a casa y usted se va a dar cuenta que cuando Abraham está en la montaña, dice la Biblia que Abraham tomó al niño y lo iba a ofrecer como un sacrificio a Dios, porque Dios se lo había pedido a su único hijo. Pero Dios ya le había dicho que él lo bendeciría y multiplicaría su descendencia como las estrellas de los cielos y como las arenas que están a la orilla del mar. Ahora usted se va a dar cuenta que Abraham se agarró de esa promesa. Y aun cuando Dios le pidió a su hijo, Abraham no dudó con incredulidad acerca de esa promesa. Abraham sabía, dice el hermano Branham, que así como Dios se lo dio de entre los muertos, dijo, si él lo sacrificaba, Dios se lo iba a levantar. Abraham tenía una fe tan tremenda que a él fue tomado como el padre de la fe. Usted se va a dar cuenta en Génesis capítulo 22 cómo es que Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, la Biblia dice que cuando Abraham tomó el cuchillo para degollar a Isaac, dice la Biblia y el ángel de Jehová habló a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo, Abraham, ahora escuche esto, dice Abraham, dice, no le hagas nada al muchacho, porque yo sé que temes a Dios. Amén. Y le dijo, y por cuanto hiciste esto y no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, le dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Amén. Y tus descendientes. Y a través de esta simiente, dijo, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Amén. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Ahora, la Biblia dice Amén. que un cordero apareció allá en el monte trabado de un zarzal. ¿Es cierto eso? Ahora, el hermano Branham dice cómo llegó el cordero para el sacrificio en aquel monte. Dijo, si era algo, los leones, algún animal salvaje lo hubiera despedazado, estaba solo allá. Así es. ¿Cómo apareció ese cordero allá, trabado en un zarzal, si cuando Abraham llegó no estaba ahí? Aún Isaac le dijo, padre, aquí el fuego, la leña. Dijo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Hermano, pero la Biblia dice que Dios proveyó un cordero. Dios se proveyó un cordero para el sacrificio. Por tanto, dice la Biblia, aquel lugar fue llamado Jehová Jireh. Y la palabra Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Porque, hermano, Dios estaba mostrando desde la antigüedad el plan de redención. Porque allá en los días de Abraham, hermano, el cordero que Dios tomó por sacrificio estaba mostrando que Dios un día derramaría su sangre en la tierra y tomaría el lugar de un pecador para que nosotros pudiéramos ser salvos. Porque realmente nosotros, dijo el hermano Branham, merecíamos la muerte. Aún nuestras obras, en el mensaje titulado El Dios que es rico en misericordia, dice el hermano Branham, aún nuestras obras, dijo, vienen a ser ante Dios como trapos de inmundicia. Pero a través de su sangre, Dios que es rico en misericordia
Usted se va a la Biblia, más atrás todavía usted se va a dar cuenta. Lo estábamos viendo en la tarde, cómo es que en los días de Adán y Eva, Dios se proveyó un sacrificio para ellos. ¿Por qué, hermano? Dios estaba revelando el plan de redención en sombra. Dios estaba escondiendo estas cosas de los sabios y de los entendidos para revelársela a un pueblo en el tiempo del fin. Por eso el hermano Branham dijo: yo no soy un teólogo, yo no soy un hombre del tercer grado de primaria, no pasó de ahí el hermano Branham. El hermano Branham dice que en el libro de la revelación de Jesucristo, que aún cuando él empezó a ministrar, dice el hermano Branham que él no podía muchas veces leer su Biblia, porque su inglés era muy bajo, su inglés, dice el hermano Branham, era muy pobre su inglés. Había cosas que él no entendía, a palabras. Él nació allá en la montaña. Pero su esposa, su primera esposa, dice el hermano Branham que muchas veces la esposa del hermano Branham tenía que pasar a la plataforma y leerle la Biblia. Y cuando su esposa empezaba a leer la Biblia, el hermano Branham, ella leía un versículo y el hermano Branham le decía: párate ahí, cariño. Y él empezaba a explicar ese versículo. Y después le decía: continúa. Y leía otro versículo y él empezaba a explicar la palabra. ¿Por qué, hermano? Dios nunca escogió a un teólogo. Dios nunca escogió a un hombre que realmente tuviera unos doctorados en divinidad. Dios no escogió a esa clase de hombres, dijo el hermano Branham. Dios siempre escogió hombres pobres, hombres humildes, hombres del vulgo, sin letras. Aleluya. Pedro era un pescador. Su hermano era un pescador, Andrés. La mayoría de ellos, uno era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Entonces Dios no escogió de la alta categoría para hacer sus discípulos. Aquellos hombres que Dios escogió fueron hombres humildes. Fueron hombres, hermanos, que esperaban la llegada del Mesías, que habían sido instruidos en esas cosas. Ahora usted dirá: ¿y qué de Pablo? ¿Pablo es un hombre estudiado? Sí, claro que sí. Pero la Biblia dice en Hechos capítulo, Primera de Corintios capítulo 2, que Pablo tuvo que sacarse toda la sabiduría, toda la teología que él había aprendido. Y aún Pablo dijo: todo esto, dijo, lo tengo en poco. Dijo: ¿por qué? Dijo: cuando yo vine a vosotros, dijo, yo no vine con palabras persuasivas de vaga sabiduría. Dijo, para que vuestra fe, dijo, no esté edificada en esas cosas. Dijo, cuando yo vine ante ustedes, dijo, yo vine con temor y temblor. Porque yo creo, dijo, que el evangelio no tan solo vino en letras, sino en el poder y la demostración de Santo Fuego. Pablo dijo al hermano Branham, claro que él había sido instruido y tuvo un gran maestro. Pero todo lo que él había aprendido, dice el hermano Branham, era algo teológico. Era teología solamente. Por eso, cuando él se encontró con aquel pilar de fuego, camino a Damasco, amén, así es. Dice el hermano Branham que eso bastó para que Pablo se diera cuenta realmente el tener una experiencia con Dios. Usted se va a la Biblia, usted se va a encontrar a un Moisés que fue instruido en la casa y crecido en la casa de Faraón. Dice el hermano Branham que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, en la arquitectura, en muchas cosas. Era un hombre elocuente. Estaba supuesto a ser el próximo faraón de Egipto. Iba a ser un hombre poderoso, conquistador de todo el mundo, porque Egipto era el que conquistaba el mundo. Ellos tenían grandes ejércitos, armaduras, carruajes, lanzas, espadas. Ellos tenían de lo mejor, eran lo mejor. Y ahí estaba Moisés en medio de ellos. Fue instruido en toda la sabiduría de aquellos hombres egipcios, y aún podía enseñar, dice el hermano a los egipcios. Y Moisés sabía, por medio de su madre, Abraham, Jocabed,
Dice el hermano Branham, Moisés sabía biológicamente que él era el libertador. Dice el hermano Branham que sus padres, ahora si usted se va a la Biblia, usted se va a encontrar que cuando Moisés nació, Éxodo capítulo 2, usted se va a dar cuenta cómo es que los padres, lo escuchamos la vez pasada, cómo es que los padres de Moisés, Amram y Jocabed, después de que no pudieron tener ya más al niño por causa del edicto de Faraón que mataran a todos los niños de 2 años hacia abajo, cómo es que aquellos padres, dice el hermano Branham, ¿verdad?, construyeron su arquilla de juncos y la calefactaron con brea y asfalto por dentro y por fuera. Dice el hermano Branham empieza a dramatizar estas cosas. El hermano Branham dice, Dios estaba sentado en su trono, mirando esta escena. El hermano Branham dice, desde que Moisés nació, dijo, ellos supieron que ese niño era especial. Amén, así es. Ellos supieron que ese niño era el libertador. Ellos lo sabían por revelación, ellos sabían que Moisés era el libertador. Amén. Los padres supieron por revelación que ese niño era el libertador. Amén, así es. Amén. Al no poderlo retener más, dice la Biblia que ellos construyeron o hicieron una arquilla de juncos y la calefactaron con brea y asfalto por dentro. Amén. Para que el agua no entrara. Y dice el hermano Branham, Dios estaba en su trono, sentado. Amén, así es. Dice el hermano Branham que estos padres, cuando ya no pudieron retener más al niño, dice el hermano Branham que ellos dijeron, no podemos retener más al niño, que se haga la voluntad de Dios, y construyeron esa arquilla. Y el hermano Branham dice, Dios miraba esas cosas. Ahora, el pueblo de Israel pensaba que Dios había olvidado de ellos, pero no es cierto, hermano. Dice el hermano Branham, Dios nunca se olvida de sus promesas. Amén. Debemos de esperar el tiempo. Amén, así es. Dice el hermano Branham, el pueblo de Israel, dice, ellos pensaban que Dios había olvidado de ellos. Habían pasado 400 años y ellos estaban en esclavitud. Hermano, dice el hermano Branham que cuando estos padres vieron al niño y lo metieron dentro de la arquilla que ellos habían hecho, dice el profeta de Dios que Dios desde el trono miraba esa escena. Y estando ahí, dice el hermano Branham que cuando ellos llevaban a ese niño al río Nilo, dice el hermano Branham que Dios tuvo una conferencia en el cielo con los ángeles. Y Dios les dijo, vengan y vean esta escena. Dijo, allá hay alguien que me cree. Y el hermano Branham dice que todos los ángeles en el cielo se juntaron a una. Y ellos estaban viendo esa escena en la tierra de lo que Amram y Jocabed estaban haciendo con el niño. Y la Biblia dice que ellos lo entregaron a Dios. Amén. Y cuando Dios miró, dijo el hermano Branham, cuando Dios vio la fe y la confianza que ellos tenían en Dios, Dios mandó ángeles a la tierra. Y el hermano Branham dice, Dios les dijo, desciendan a la tierra. Dijo, y guíen el arca. Dios tenía un plan detrás de todo ello. ¿A dónde lo dio Dios? A la casa de la hija del faraón. Dice el hermano Branham, los ángeles descendieron a la tierra, dijo, y desenvainaron sus espadas. Y cuando eso pasó, dijo, esa es la causa por la cual ningún animal, ningún cocodrilo pudo tocar a Moisés. Amén. Porque los ángeles, dijo, aguardaron su camino. Aleluya. Hermano, Dios, cada uno de nosotros, desde que nosotros nacimos, dijo el hermano Branham, cuando nosotros nacemos en la tierra, dijo, nosotros ya traemos una simiente en nuestro corazón. Amén. Ahora Dios, el hermano Branham dice, cuando un bebé nace en la tierra, dijo, hay un ángel que va con él. Amén. El hermano Branham dice, cuando el niño es pequeño, dice, hay un ángel que está con él. Amén. Que lo cuida. Ahí está. Es un ángel que lo guarda. Y el hermano Branham dice, cuando los padres o maltratan a los niños cuando
cuando son pequeños, nada más por cualquier cosa. Dice el hermano Branham, ten cuidado. Dice, porque su ángel dijo, te vas a meter en problemas. Hermano, Dios tiene ángeles que cuidan a sus hijos. Amén, aleluya. Así como Dios cuidó de Moisés, así Dios cuida de los suyos. ¿Por qué, hermano? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios nunca los dejó solos. Ellos caminaron bajo las alas de los omnipotentes. De día Él era una nube. De noche Él era un pilar de fuego que los guiaba a ellos. Hermano, dice el hermano Branham que cuando Moisés creció, él fue instruido 40 años en la sabiduría de los judíos. Pero hermano, cuando Moisés trató de liberar al pueblo por su propia cuenta, porque el hermano Branham dice, después de que la hija de Faraón lo tomó a él, y ella tenía que criar amamantando al bebé, dijo, ¿y qué fue lo que hizo? Dijo, contrató una nodriza para que amamantara a este niño, y se lo llevó de regreso a los brazos de su madre. Amén. Eso es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Porque cuando Moisés creció bajo los brazos de su verdadera madre. Y Jocabed, dice el hermano Branham, le dijo a Moisés y lo instruyó desde niño que él era el libertador. Ya, Moisés lo sabía. Moisés sabía que él era el libertador. Y cuando él fue grande, quiso hacerlo, dijo el hermano Branham, por su propia cuenta, y fracasó. Y él huyó al desierto, y 40 años, dice el hermano Branham, Dios, 40 años lo tuvo detrás del desierto, dijo, para sacarle todo lo que él había perdido 40 años. Y cuando él se encontró con el pilar de fuego, 5 minutos bastaron, dijo, para sacarle toda la teología. Entonces, él supo que estaba listo. Así como San Pablo, porque sabemos que Moisés fue el Pentateuco que escribió el Antiguo Testamento en el desierto. Y San Pablo, 2000 años más tarde, fue el otro escriba que escribió el Nuevo Testamento. Bajo la misma dirección del pilar de fuego. Así como Moisés fue guiado por el pilar de fuego para escribir los primeros libros del Antiguo Testamento, así Pablo fue guiado por el mismo pilar de fuego para escribir el Nuevo Testamento. Porque Moisés escribió la ley, pero Pablo estaba separando la ley de la gracia ahora. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que Dios desde allá de la antigüedad está desenvolviendo el plan de redención. Él todavía es Jehová fiel. Amén. Él todavía puede proveerte un sacrificio. Amén. Si nosotros no tenemos que vestir, que comer, que hacer, Él todavía es Jehová. Amén. Gloria a Dios. Él todavía es nuestro sanador. Amén. Amén. Él es nuestra paz. Gloria a Dios. Él es nuestra justicia. Amén. Aleluya. Se lo logran, Él es nuestro estandarte. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él todavía es el mismo ayer. Hoy, Amén. 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 Así es. Desde el Antiguo Testamento, hermano, Dios estaba mostrando este plan de redención. Aleluya. Ahora, Dios esperó todo el tiempo para que este día llegara y el plan fuera revelado al pueblo. Hermano, ¿cómo? Si usted se va a la Biblia, usted se va a encontrar que allá en el Antiguo Testamento, los sabios y los profetas que conocían los tiempos y podían predecir cosas a través de las estrellas y de eventos que iban a suceder. Aún aquellos hombres muchas veces no entendían. Los profetas de la antigüedad que escribieron la Biblia muchas veces no entendían, dijo el hermano Branham, lo que ellos escribían. Pero el Espíritu de Dios estaba detrás de la mano de cada uno de ellos para escribir esta palabra. Y dice el hermano Branham, esta Biblia fue escrita por diferentes hombres por muchos años de distancia y muchos de ellos no se conocieron y ninguna de sus escritos se contradice el uno con el otro. Amén. Usted se va al libro de Génesis, debe encontrar el plan de redención de Dios
si usted se va a la mitad de la Biblia, se va a encontrar el plan de redención. Si usted se va al Nuevo Testamento, todo es el plan de redención. Pero hermano, este plan de redención no es para todos. Solo es para un pueblo especial. Amén. Hermano, cuando usted ve el plan de redención, ahora usted se va a encontrar, muchas veces nosotros nos preguntamos muchas veces, antes de conocer la palabra, realmente hermano, muchas veces uno tiene preguntas. Aún como ministros, muchas veces nos preguntamos ciertas cosas de la Escritura, ¿verdad? El hermano Branham dice, como ministros, yo tengo un punto de vista de cierta Escritura. Otro ministro puede tener otro punto de vista de la misma Escritura. Ahora, pero hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de darnos cuenta que la revelación de este libro tiene que ser revelado individualmente a cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermano? El libro, ahora usted tiene este libro. Este libro lo puede traer cualquier clase de hermano de Malaquías 4. Pero hermano, este libro tiene que ser revelado individualmente a cada uno de nosotros. Es el plan de redención. Amén. Es el plan, es lo que nos dice a nosotros, lo que Dios está haciendo hoy. Lo que Dios se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo y que en nuestra edad lo está ejecutando. Amén. Mira, hermano, el hermano Branham dice que la causa por la cual Jesús pudo hacer las señales y maravillas que él hizo en su día fue porque era el tiempo y la sazón, y él tuvo que reconocer la posición que se le esperaba a él. Amén. Él tuvo que reconocer su posición en la tierra. Amén. Y él tuvo que saber y darse cuenta que era el tiempo Aleluya. para que ese trabajo pudiera ser hecho. El hermano Branham dice, esa fue la causa por la cual él no pudo llegar y decir, construyamos un arca. Porque no era su tiempo. Ese fue el tiempo de Noé. Él no pudo llegar y decir, vamos a tener una liberación de Egipto. No era el tiempo. Era el tiempo cuando él tenía que pagar el precio. Amén. Ahora nosotros debemos darnos cuenta que qué tiempo nos tocó vivir. Amén. Amén. Debemos darnos cuenta el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Este libro nos va a revelar a nosotros el plan original de Dios desde el principio. Aleluya. Hermano, Dios esperó este tiempo en el que estamos viviendo para que estas cosas pudieran acontecer. Amén. Gloria a Dios. Usted se va a la vida del hermano Branham, usted se va a dar cuenta que desde la caída de Adán nunca hubo otro hombre que pudiera hacer las cosas que Adán hizo. Cuando Jesús vino a la tierra, él pudo parar tormentas. Amén. Él pudo hablar la palabra y él secó la higuera. El hermano Branham lo dice. Amén. Así es. Él pudo multiplicar panes y peces. Aleluya. Jesús un día se paró y dijo, yo vine a redimir todo lo que se había perdido desde los días de Adán y Eva. Amén. Así es. Dios aguardó este tiempo, hermanos, Amén. para que estas cosas pudieran suceder. Dios esperó por 6,000 años ese tiempo. Amén. Aleluya. Así es. Y Dios esperó por este hombre por 6,000 años para que él pudiera venir y hacer estas cosas, así como el primer Adán ahí en el principio. Dios cuidó de estas cosas, y así como Dios cuidó de su palabra, Dios cuida de nosotros. Amén. Así es. ¿Por qué somos de su palabra? Amén. Debemos de llegar a ser hijos nacidos de su palabra. Amén. Fíjese qué tan tremendo está todo lo que Dios hizo desde el principio. Hermano, Dios colocó el nombre de este hombre. ¿Se acuerdan cuando nos estaban enseñando, nuestro hermano lo dibujó en el pizarrón? ¿Cómo es que Dios colocó su nombre en una montaña? Las iniciales de su nombre. Y en su nombre estaba su ministerio. Aleluya. En los últimos 3 picos estaba la obra que él haría en la tierra. Amén. ¿Usted se acuerda cómo es que
también se nos estaba enseñando cómo es que también en el sunset Dios esculpió el rostro del ser humano. Porque Dios esperó este tiempo para revelar estas cosas. Dios esperó este tiempo para poder mostrar estas cosas. Qué tremendo, miren. Quiero leer una cita aquí. Ya ven, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Ya casi tenemos una hora. En el libro de la brecha, les voy a leer una cita aquí. ¿Cuántos aman al Señor en esta tarde? El libro de Apocalipsis capítulo 5. Es uno de mis favoritos. Aleluya. Encontramos el tiempo como estudiamos las veces pasadas, el tiempo de adoración. También es un tiempo de jubileo y regocijo. Amén. Se va a identificar en la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, cómo es que cuando Juan miró que no había nadie digno, la Biblia dice que él empezó a llorar. Y aquí uno de los ancianos le dijo: no llores, mira, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido, él ha prevalecido, él es digno de tomar el libro. Amén. Y de romper su sello. Aleluya. No cabe duda, dijo el hermano Branham, no cabe duda. Dijo que Juan miró su nombre en ese libro. Amén. No cabe duda, dijo que Juan miró más allá de la cortina del tiempo. Y él vio su nombre en ese libro. Y cuando él vio su nombre en ese libro y supo que no había nadie digno, dijo: él se puso a llorar. Porque para él era un tiempo de desesperación. Para él se hallaba en aprieto sabiendo que su nombre estaba en ese libro y no había nadie que lo salvase. Era un tiempo de angustia para él saber que su nombre estaba ahí. Y no había nadie digno para redimirlo. Era un tiempo de lloro para él. Él sabía que se necesitaba de un pariente redentor. Amén. Él lo sabía, por eso dijo el hermano Branham, él estaba llorando. De otra manera, toda la creación estaba perdida. Y yo creo que si nosotros miráramos más allá de la cortina del tiempo y viéramos nuestro nombre en ese libro, escrito ahí, hermano, si estuviéramos en los zapatos de Juan, haríamos la misma cosa. Aleluya. Porque nosotros debemos de llegar a ese punto. Amén. Así es. De saber si nuestro nombre está en ese libro o no. Jesús le dijo a aquellos 70, no te voy a leer una cita, Jesús le dijo a aquellos 70, pues no se regocijen, dijo, porque los demonios los sujetan. Pues si no regocijaos, porque vuestro nombre está en el libro de la vida. Amén. Ese es un verdadero regocijo. Amén. ¿Por qué? Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, profetizar en su nombre, hacer todas esas cosas, milagros o todas esas cosas. Jesús dijo: no se regocijen por eso. Porque muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, ¿qué no echamos fuera demonios en tu nombre? No hicimos esto y aquello en tu nombre. Y él dirá: apartados de mí, hacedores de iniquidad. Amén. Así es. No los conozco. Pero el regocijo es saber, dijo, que su nombre está en ese libro. Amén. Ese libro de la vida de la novia. Ese libro de la vida del cordero. Ese libro donde están nuestros nombres. Amén. Ese es un verdadero regocijo. Aleluya. Juan tuvo su regocijo cuando vio su nombre en ese libro. Cuando Juan miró más allá de la cortina del tiempo y vio su nombre ahí, supo que no había nadie digno. Él lloró. Amén. Ahora usted debe de llegar a esa condición y darse cuenta si su nombre está en ese libro o no. Porque si su nombre no está en ese libro, hermano, no nos vamos a ir en ningún lado. Pero cuando podamos ver nuestro libro, nuestro nombre en ese libro, eso va a traer regocijo a nuestros corazones. Amén. Por eso el canto dice: no puede estar triste un corazón que
que ama a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Amén. Gloria. Mire, Amén. Amén. cuando Juan está viendo esta escena, quisiera leer visita, cuando Juan está viendo esta escena, dice el hermano Branham que él vino más allá de la cortina del tiempo. Yo no dudo que Juan se haya visto del otro lado. Yo no dudo que Juan se haya visto sentado en un trono de aquel lado. Porque el hermano Branham, cuando revela los 24 tronos, el hermano Branham dice que 12 son de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Amén. Y 12 son de los patriarcas del Antiguo Testamento. Y todos están alrededor del trono. Y cuando Juan ve la visión de Apocalipsis 5 y él ve más allá de la cortina del tiempo, yo no dudo que Juan se haya visto ya. Porque Juan era uno de los 12 que se iban a sentar en el trono. El hermano Branham dice, Daniel 7:9. La Biblia dice que se establecieron tronos, ¿verdad? Dice, y el anciano de días vino y se sentó y los libros fueron abiertos. El hermano Branham dice, cuando Daniel vio la visión, dice, los tronos todavía no estaban ocupados. Pero cuando Juan ve la visión de Apocalipsis 5, dijo, los tronos ya estaban y estaban establecidos de acuerdo a su orden. 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo. Y cuando Juan vio más allá de la cortina del tiempo, Juan estaba sentado en un trono. Juan se vio de aquel lado, hermano. Yo creo que nosotros deberíamos de vernos de aquel lado. Amén. Hermano, ¿y cómo nos podemos ver de aquel lado? No fue sino hasta nuestra edad, cuando el hermano Branham tuvo que revelar el misterio de las teofanías. No fue sino hasta en nuestra edad cuando el hermano Branham reveló el misterio de nuestra representación en el cielo. No pudo haber sido en otra edad. Hombres hablaron acerca de teofanías, pero nadie le pegó al blanco como el hermano Branham. Llegó un tiempo en el que el hermano Branham no entendía acerca de la representación en el cielo. Ya voy a ir terminando. Dice el hermano Branham que él antes no podía entender acerca de la representación en el cielo. Él sabía que había una representación en el cielo, pero no entendía cómo iba a ser o cómo era. Y el hermano Branham, aún en 1962, el hermano Branham confesó y dijo, yo siempre he temido la muerte. Siempre he temido morir. Sí. Dijo, cada vez, dijo, que yo puedo imaginarme, dijo, esa cámara oscura, dijo, saber que algún día, dijo, voy a tener que estar ahí. Dijo, él tenía miedo acerca de morir. Él decía, ¿cómo es posible? Dijo, si yo llegara a partir de esta tierra, dijo, y llegáramos a encontrarnos allá en el cielo, el hermano Branham decía, nosotros seríamos como una pequeña nube flotante. Y tal vez yo pudiera decir, ahí va el hermano Neville, ahí va la hermana Nelly, y hola hermano, y no podríamos saludarnos, ni nada de eso, seríamos como unos pequeños, como una neblina, como una nube flotante. Y el hermano Branham decía, yo siempre he temido morir. Pero un día Dios te reveló lo que estaba más allá. Llegó el tiempo cuando Dios, así como Juan tuvo que echarle un vistazo y poder mirar más allá de la cortina del tiempo. Y el hermano Branham dice que un día, 1962, el hermano Branham estaba recostado como a las 7 de la mañana en su cama. El hermano Branham dice que él estaba acostado ahí y puso sus manos sobre su cabeza y su esposa todavía estaba dormida. Y el hermano Branham dice que él escuchó una voz. Le dijo, quisiera mirar más allá de la cortina del tiempo. Y el hermano Branham dice, yo pensé que tal vez yo mismo lo había imaginado algo, pero eso volvió a venir. Y me dijo, no quisieras mirar más allá de la cortina del tiempo. Y el hermano Branham dijo, eso me ayudaría. Dice el hermano Branham que de repente él
se vio del otro lado y él se podía ver acostado sobre su cama, con sus manos sobre su cabeza todavía, y el hermano Branham pensó que él había partido. Y el hermano Branham, cuando él vio más allá de la cortina del tiempo, ahora el hermano Branham, antes de que él predicara el mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec?, el hermano Branham casi nunca había tocado acerca de las compañías. El hermano Branham casi nunca, por lo regular, se había metido muy profundo en cuanto a nuestra representación en el cielo. Pero después de que el hermano Branham tiene su experiencia y saca el folleto más allá de la cortina del tiempo, dice el hermano Branham que cuando él fue más allá de la cortina del tiempo, él cambió su manera de pensar. Y el hermano Branham dijo, esto es a lo que yo tenía. Llegar a esto, dijo, y él miraba su cuerpo de aquel lado y él se miraba joven de este lado. Y él miraba al cuerpo de su esposa y él aún se miraba a sí mismo acostado, un hombre de edad avanzada. Y él se miraba de este lado y él se miraba joven. Wow. Y hermano, el hermano dijo a él y Isabel dijo que a esto es lo que yo tenía. El hermano Branham tuvo una manera de pensar diferente y dijo, ahora sé, dijo, que no seremos una nube gloriosa, dijo, sino que allá en el cielo, dijo, tenemos un cuerpo. Un cuerpo, dijo, no hecho con manos de hombres acá en la tierra. Hermano, un cuerpo que no se cansa. Un cuerpo que no duerme. Un cuerpo que está ahí. El hermano Branham pudo ver más allá de la cortina del tiempo y darse cuenta que había una teofanía del otro lado. Dígame, que lo estaba esperando. ¿Sabe qué es lo más glorioso? Aquella voz le dijo, ¿acaso no sabes tú? ¿Lo has leído en la escritura? Porque los profetas, dijo, fueron reunidos con su gente. Y el hermano Branham dijo, bueno, dijo, pero no son tantos los Branham. Y la voz le dijo, estos no son Branham. Estos son tus convertidos. Amén. Ahora déjame decirle algo, hermano. Este soy yo. En la sexta dimensión existen diferentes cosas. Ahora todos sabemos que la sexta dimensión es donde lo dan los que mueren en el Señor. ¿Verdad que se dividen? Pero en la sexta dimensión, cada grupo, cada mensajero está con su grupo. Cuando el hermano Branham fue más allá de la cortina del tiempo, dice el hermano Branham que él dijo, ¿tendrá Pablo que pararse con su grupo? Sí. ¿Tendrá Irineo, Martín, Colombo, Huerto? Todos ellos estaban con su grupo reunidos. Cada mensajero, allá en la sexta dimensión, estaba reunido con su grupo. Y el hermano Branham estaba reunido con sus convertidos. Estaba reunido con los suyos. Ahora, este soy yo. En la sexta dimensión hay una teofanía que nos está esperando. Allá en esa sexta dimensión existen cuerpos. No nubes, cuerpos. Y en esos cuerpos, esa gente que estaba allá, eran los convertidos del hermano Branham. Pero hermano, en aquel lugar, este soy yo. Yo creo que nuestros cuerpos están esperando por nosotros en el mismo lugar. Porque tan pronto, dijo Pablo, esta habitación terrestre se deshaga, dijo, tenemos uno que nos está esperando. Ahora, déjeme decirle algo. Dice el hermano Branham que cuando su esposa iba a partir, se acuerda del mensaje, él tiene cuidado de nosotros. Dice el hermano Branham que cuando su esposa estaba a punto de partir, y el doctor le dijo al hermano Branham, Billy, no entres, ella está, ya se fue, dijo, ya no entres.
Y el hermano Branham se acuerda cómo el hermano Branham dice que él se escabulló abajo del sótano donde tenían a los muertos, prácticamente era como una muerte abajo, y a ella la tenían en una cama. Dice el hermano Branham que cuando él llegó a ese lugar, dice el hermano Branham que ella ya se había ido. Y el hermano Branham dice que él en su desesperación, él pudo llamarla de regreso. Él en su desesperación, él la pudo llamar de regreso entre los esperanzas, porque ya había sabido, los ángeles ya se la habían llevado. Los ángeles, dicen, eso es real, hermano. Dice la esposa del hermano Branham, esto es un testimonio real. Dice el hermano Branham que su esposa le dijo, Billy, ¿para qué me llamaste? ¡Aleluya! Dijo, los ángeles, dijo, me escoltaban. ¡Aleluya! Porque los ángeles la llevaban a su lugar de morada. Dijo, Billy, ¿para qué me llamaste? Y hermano, dice el profeta de Dios, dice que él contenía su llanto, ¿no? Y a ella le preguntaba, ¿cómo me veo, Billy? Y él decía, ¿te ves bien? Aleluya. Y hermano, dice el hermano Branham que su esposa le decía a Billy, dijo, si tú supieras lo glorioso que es aquel lugar. Le dijo, tú lo has predicado. Lo has predicado muchas veces, dijo, pero realmente no sabes lo que es ese lugar. Dijo, es algo glorioso. Dijo, Billy, dijo, yo ya no quiero regresar a la tierra. Ya no quiero regresar, dijo, déjame ir. Porque ese lugar es glorioso. Se puede imaginar, hermano, dejar al hermano Branham y a sus dos hijos y todavía decir, déjame ir, ya no quiero regresar. El hermano Branham le dijo, ¿usted se acuerda? El hermano Branham le dijo, ¿qué tan glorioso es ese lugar? Y el hermano Branham le dijo, la esposa le dijo al hermano Branham, le dijo, Billy, dijo, aquella gente, dijo, con la cual, dijo, no fuimos, dijo, esa gente estaba bien. Porque ellos realmente eran pentecostales en edad, eran hombres que realmente tenían ese avivamiento. Y la esposa le dijo, Billy, dijo, yo creo que hicimos mal al morir con ellos. Yo creo que hicimos mal al hacerle caso a mi madre. Dijo, prométeme, dijo, que criarás a nuestros hijos en ese amor. Prométeme que los criarás ahí. Y el hermano le dijo, que lo prometo. Y la esposa le dijo, yo ya estoy por irme. Y el hermano le dijo, querida, cuando cruces esa puerta del oriente, ahora usted sabe, cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín de Edén, ellos salieron por la puerta del oriente, que daba al oriente, y la puerta del oriente era la que entraba de regreso al árbol de la vida, y ese era el lugar donde la espada flameante se revolvía por todos lados, aguardando ese árbol para que nadie entrara. Ahora usted se va a dar cuenta cómo es que cuando Jesús llega a la tierra, Él es ese árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron maná en el desierto, dijo, y todos están muertos. Yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Él dijo, mujer, dijo, todo el que bebe de esta agua, dijo, volverá a tener sed. Dijo, pero el que beba del agua que yo le daré, dijo, no volverá a tener sed. Sino que de su interior, dijo, correrán ríos de agua. Es Él es agua viva y Él es el pan de vida. Él es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida que estaba allá en el jardín del Edén, el cual los 4 querubines guardaban ese árbol. Y esa espada flameante que cuidaba el camino del oriente, que no permitía que nadie entrara y tomara de ese árbol para vivir
qué tan tremendo que el sol de repente ya que se apague, la gente se muere de miedo. Pero el sol, dice el hermano Branham, a mediodía, dejó de brillar. La luna no dio su resplandor. Las estrellas, hermano, completamente se oscurecieron. Y al mediodía, la gente podía palpar las tinieblas. El hermano Branham dice, los ángeles golpearon sus espaldas, porque el Creador, su creación, lo estaba llevando, lo estaba matando. Y los ángeles, dijo el hermano Branham, se avergonzaron. O las estrellas no dieron su luz. La luna no dio su resplandor, dijo, y el sol dejó de brillar. Y aún las piedras fueron escupidas de la tierra. Y hermano, cuando él exclamó y dijo, consumado es, el precio fue pagado. El puente que nos separaba a nosotros de regreso al árbol de la vida fue abierto otra vez. Ahora aquella espada que guardaba el árbol de la vida, que se revolvía por todos lados para cuidar ese árbol de la vida, era vuelta entrar en el Antiguo Testamento detrás del velo a la eternidad. Pero a través de su sangre, esa misma espada que cuidaba el árbol de la vida volvió a aparecer en los días de Jesús. Y mi Biblia dice que esa espada, cuando él que exclamó y dijo consumado es, esa misma espada apareció en el templo y rasgó el velo. Esa espada estaba mostrando que ahora es muerte, no entrar. Esa espada estaba mostrando que el camino había sido abierto para el adorador, para que pudiera regresar y tener perfecta adoración con Dios. Por eso no fue sino en nuestra edad cuando el hermano Branham tuvo que traer mensajes como la unidad, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Porque era el tiempo de regreso otra vez al compañerismo con Dios. En el tiempo de la tarde, esa es la causa, hermano, cuando Jesús está ahí y aquella espada rompe el velo en dos. Eso mostró que el camino de regreso hacia la vida eterna estaba abierto. Por eso, cuando la esposa del hermano Branham está partiendo, el hermano Branham le dijo, querida, cuando cruces esa puerta del oriente y veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos aquellos santos, párate en la puerta y con todas tus fuerzas grita mi nombre. Porque algún día, dijo, yo acudiré a esa cita. En alguna mañana, dijo el hermano Branham, alguna mañana, dijo, yo tendré una cita ahí. Claro. Porque después de que el hermano Branham tiene su experiencia en el 62, el hermano Branham empieza a predicar acerca de los cuerpos celestes. Y cuando predica quién es este Melquisedec, el hermano Branham dice, Dios en el principio, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque él creó nuestra semejanza. Y esa representación, dijo el hermano Branham, cuando Adán cayó, dijo, fuimos echados fuera. Caímos de la gracia, dijo, todos pecamos por esa causa. Y aquella teofanía con la cual nosotros, aquel cuerpo con el cual nosotros estábamos supuestos a venir a la tierra, dijo, lo dejamos allá. Sobrepasamos esa teofanía para llegar a la tierra, ser carne y poder ser tentados. Dijo, hay un velo que cubre nuestro rostro, que no nos permite a nosotros saber lo que sucedió allá. Pero cuando Jesús vino a la tierra, 1963, cuando el hermano Branham predica y dice aquí en este Melquisedec, el hermano Branham dice, pero cuando Jesús vino a la tierra, su teofanía y su cuerpo, dijo, venían juntas. Amén, amén. Amén. Realmente esa era la manera en la que debimos haber venido nosotros. Dijo, esa es la causa por la cual Jesús en San Juan pudo decir, Padre, glorifícame con la gloria que tuvimos tú y yo juntos antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso Jesús pudo decirle a los discípulos, yo os escogí a vosotros y los conocí desde antes de
fundación del Aleluya. mundo. Porque Él podía ver allá. Él podía regresar al principio y Él sabía lo que había sucedido allá en el principio. Amén. Nosotros tuvimos que venir a la tierra y dejar nuestra teofanía. Esa teofanía nos está esperando. Amén. Por eso el hermano Branham dice esa teofanía. Es la que te motiva. ¿Verdad? El hermano Branham dice es como un cargador de baterías. Cuando estás descargado, ella viene y se para a tu lado. Y te carga. Esa teofanía, dice el hermano Branham, de ese cuerpo. Cuando tú dices, ya no quiero ir a la iglesia, ya no voy a ir. No la hago ya, o ya no tanto los problemas, y uno empieza en su mente a sentirse derrotado y acabado, y ya no tiene ganas de nada, y no siente nada. Dice el hermano Branham que llega un momento cuando ese cuerpo baja. Ahora, nosotros no lo vemos. Ese cuerpo baja, se derroga y ahí donde tú estás sentado se para una vez. Amén. Y cuando ese cuerpo celeste está ahí, lo que hace es que te dice, te empieza a fortalecer, y se demora, te empieza a cargar la pila. Y de repente no entiendes de dónde sacas fuerza y dices, voy a seguir luchando. ¿Qué fue? Alguien tuvo que venir y pararse a tu lado y decirte, échale ganas. Porque ese cuerpo nos está esperando. Amén. Por eso muchas veces nosotros agarramos y cuando nos sentimos en esa condición decimos, pero de repente usted sabe su sentir cambia, de repente, y muchas veces no se explica por qué. Porque del otro lado hay un cuerpo que nos está esperando. Échale ganas, sigue adelante. Y se para ahí y te fortalece. Y de repente, échale ganas. Voy a pelear la buena batalla. Voy a seguir adelante. Y usted empieza a regocijarse. Algo lo hace que usted se regocije en su trabajo. Eso es. Usted hizo contacto con su compañía. Usted hizo contacto con algo que inyectó algo en su corazón. Por eso cuando los sellos se abren y la revelación viene, ¿qué es lo que le está revelando a usted el plan de redención? Hay alguien a su lado que está revelando a su corazón la revelación de la palabra. ¿A poco no aman ustedes eso? Yo creo que eso es algo maravilloso para nosotros. El saber que tenemos a alguien que nos cuida, que nos guarda. Amén. Saber que, hermano, antes de que Pablo fuera a Jerusalén, Dios le dijo a Pablo que iba a morir, que iba a partir de la tierra. Y hombres y mujeres que tenían dones de profecía decían: el hombre, Pablo dejó su cinturón en un cierto lugar y vino un hombre y lo agarró y se lo arrojó a su mano y dijo: el hombre, el dueño de ese cinturón, dijo, va a ser aprisionado y encarcelado y va a ir a la muerte. Y profecías se levantaban a Pablo y Pablo sabía que su tiempo estaba a la mano. Y los hermanos decían: no vayas a Jerusalén, no subas a Jerusalén, cadenas y prisiones te esperan. Dice el hermano Branham, Pablo sabía que él había sido culpable de la muerte de Esteban, y eso nunca se salió de su corazón.
Dice el hermano Branham que a Pablo allá en Jerusalén lo aprisionaron, así como las profecías lo habían profetizado. Usted sabe, Pablo antes de despedirse de los hermanos, dice la Biblia que ellos lloraron, se abrazaron, y Pablo le dijo, nunca más volveré a ver su rostro. Pues esta es la última vez que nos vemos. Y los persuadió a seguir adelante, a seguir adelante, a seguir adelante. Y el hermano Branham dice que cuando Pablo estaba en prisión en Jerusalén, dice la Biblia que aquellos hombres mandaron cavar su tumba. ¿Usted lo ha leído? El hermano Branham dice que sacaron a Pablo y a aquellos hombres que estaban escarbando su tumba. Dice que Satanás vino a Pablo y le dijo, ahora sí te tengo. Se te acabó tu tiempo. Dice que le decían, le decía, es Pablo, esta va a ser tu tumba. Y vas a ser sepultado, vas a ser decapitado. Dice el hermano Branham que la experiencia que Pablo tuvo, con esa experiencia, dice el hermano Branham que Pablo se pudo parar aún en esa condición y decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias sean dadas a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que nos dio la victoria. Cuando una abeja, dijo el hermano Branham, le pica a una persona, dijo, y entierra su aguijón muy adentro, dijo, se queda sin aguijón. Nunca más le vuelve a salir. Dice el hermano Branham, y la muerte, tenía una, ya no tiene, dijo, tenía. Por 4,000 años la muerte reinó desde Adán hasta Cristo. Porque así como la muerte entró por un hombre, así también la vida vino por un hombre. La muerte había reinado sobre todo hombre hasta la llegada de Jesucristo. Porque todo hombre, dijo el hermano Branham, que vino a la tierra y nació por medio del deseo, cuando fue a la tumba dijo, todos los profetas y hombres buenos, que todos se quedaron en la tumba. Nadie, absolutamente nadie, se levantó de ahí. Por eso la Pablo, cuando escribió su epístola, dijo, la muerte reinó hasta Jesús en los hombres. Desde Adán hasta Cristo reinó la muerte. Porque cuando Cristo llegó a la tierra, dice el hermano Branham que en este hombre, ahora Jesús no era muy alto, ya terminé, dice el hermano Branham que él medía unos 50 aproximadamente. Unos 50 es un hombre muy bajito. Dice el hermano Branham que aparentaba una edad de 50 años. Porque su trabajo lo había envejecido. Un hombre de 33 años, unos 50 aproximadamente de alto. Dice el hermano Branham que él era un poco encorvado de la espalda. El hermano Branham en una ocasión lo vio en una visión en el aire. Dice la Biblia, cuando Isaías describe acerca de él, dice que él no era atractivo como para que le desearan. ¿Lo ha leído? Dice más inatractivo, dice, para que le desearan. Y como que escondimos de la rostro. Pero, ¿qué dijo Isaías? El castigo de nuestra paz por sobre él. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus transmiradores por cárcel y por juicio fue cortado y su generación dijo, ¿quién la contará? Pero también la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. Amén. Aleluya. El hermano dice, en ese pequeño cuerpo de baja estatura,
de unos 50 aproximadamente de alto, dentro de su cuerpo, dentro de su sangre, había poder vivificador. Había poder vivificador. Dijo que aun cuando él dijo, yo tengo potestad de quitarme la vida, dijo, y tengo potestad de volverla a tomar. Nadie, absolutamente nadie había hecho eso. ¿Quién se iba a atrever, hermano, a enfrentar semejante reto? Tan tremendo. Solo él. Porque él sabía que dentro de su cuerpo había poder vivificador. Él dijo, yo puedo, dijo, quitarme mi vida, dijo, y puedo volverla a tomar. Y eso, dijo el hermano Abraham, era un reto para ellos. Eso era un reto y Jesús tenía que cumplir su palabra. Amén. Por eso el hermano Abraham dice, en ese cuerpo, dijo, por eso la muerte reinó desde Adán hasta Cristo. Porque la muerte, cuando clavaba su aguijón en un profeta y lo llevaba a la tumba, dijo, ahí se quedaba. Pero cuando Cristo, dijo el hermano Abraham, estaba en la cruz del Calvario, ahora Satanás fue burlado. Satanás siempre quiso saber quién era este hombre. Cuando él estuvo frente a él, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pues dijo, no solo del pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y no pudo sacarle quién era él. Un hombre ordinario de unos 50, barba larga, cabello hasta los hombros, con polvo en sus pies, comiendo, sufriendo, teniendo dolores, sufrimientos, angustias, hambres. Sí. Un hombre como él. Y Satanás estaba ahí, tentándolo, queriendo sacar quién era él. Como no pudo de esa manera, se metió en la esfera religiosa. Ajá. ¿Verdad? Sí, amén. Se metió en la esfera religiosa. Y cuando Jesús estaba en prisión, aquellos soldados agarraron y le pusieron una corona de espinas, un manto de púrpura rojo, porque el rojo en cierta manera tiene un significado bueno de alguna vez. Dice el hermano Abraham, el púrpura dijo es un color de realeza, pero también púrpura es un color de mala fama. Pero en esta condición, en esta parte, dice el hermano Abraham que le pusieron un manto de púrpura, porque era un rey. Y le pusieron una corona de espinas. Y le dieron, y usted sabe, le taparon el rostro. Ahora, entonces Satanás estaba detrás de estos soldados, queriéndole todavía sacar quién era él. Y lo golpearon en la cabeza y le dijeron, dinos quién te golpeó. Puedes dinos quién te golpeó. Pero la Isaías dijo, como cordero fue llevado al matadero. Y delante de sus transpiradores, él no decía. El hermano Abraham dijo, Jesús no iba a hacer payasadas delante de Satanás. No, Señor, no. Él sabía quién lo había golpeado, ¿usted cree que no? Él sabía quién lo había golpeado a él. Pero Satanás estaba detrás de ellos en la esfera religiosa, en la esfera sobrenatural espiritual, queriendo sacar todavía quién era él. Y dice el hermano Abraham que la crucifixión, cuando él estaba en la cruz, dice el hermano Abraham que la avispa de la muerte rondaba a su alrededor, zumbaba, queriéndole clavar el alrededor. Dice el hermano Abraham que la muerte, el ángel de la muerte, le clavó su aguijón muy profundo que ya no lo pudo sacar. Se quedó ahí. Se quedó sin aguijón. Y cuando él expiró y dijo consolado él, dice el hermano Abraham que la muerte, ahora, esto es lo que el hermano Abraham dice, esto es revelación de lo que el hermano Abraham dice. Dice, la muerte le dijo a Satanás, cerciórate de que está muerto. ¿Cómo el hermano Abraham sabía estas cosas? Él es un profeta. Y la muerte le dijo a Satanás, cerciórate de que está muerto. Esa fue la causa, dijo el hermano Abraham, por la cual el soldado vino y dijo, quieren los huesos y acaben de matar. Porque la muerte, dijo el hermano Abraham, le dijo a Satanás, cerciórate de que está muerto, asegúrate de que ya está muerto. Y había clavado su hijo ahí adentro. Y el soldado, usted sabe, Satanás, agarró una lanza y atravesó el costado. Y estaba ya inerte, estaba muerto. Pero el hermano Abraham dice, lo más cerca que está del corazón de un ser humano son sus hijos. Y
cuando el soldado traspasó su costado, dice el hermano Branham que hirió su corazón. Y salió agua, sangre, y salimos nosotros. Y ahí la muerte se quedó sin amor. Por eso Pablo vio aquella tumba vacía cuando dijo, póngase de pie. Y Pablo dijo, muerte, dijo, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, dijo, ¿dónde está tu victoria? Porque Pablo sabía, y se le moverá, él podía mirar